Algunos nacieron para brillar, otros para caer. 15 celebridades mexicanas que conquistaron el corazón del público, acumularon fortunas y fueron dueños del aplauso, hasta que todo se desvaneció. Tras la fama, llegaron los juicios, las traiciones, las adicciones y la soledad. Sus nombres alguna vez iluminaron pantallas, ahora sobreviven entre recuerdos y arrepentimientos. Esta es la historia de quienes lo tuvieron todo y lo perdieron sin imaginarlo, de los que fueron dioses del entretenimiento y hoy luchan por mantenerse en pie. Porque detrás del éxito hay una verdad que el público rara vez perdona. La caída duele más que la gloria. 1. Gabriela Spanik, la usurpadora de su propia fortuna. Fue la reina indiscutible de las telenovelas. La usurpadora la convirtió en una estrella internacional, admirada desde México hasta Europa. Pero detrás del brillo, Gabriela Spanik libraba una guerra invisible. Su carácter fuerte y su honestidad la etiquetaron como conflictiva, y los productores comenzaron a cerrarle las puertas. 5 años sin un contrato, sin exclusividades, sin cámara. Cuando la prensa descubrió que vendía ropa usada para financiar su autobiografía, el mito se quebró. Luego perdió una demanda contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien la llamó loca. El juez la obligó a pagar $20,000, una cifra imposible. Hoy sobrevive dando talleres de automaquillaje, escribiendo libros y criando sola a su hijo. Sé trabajar, sé cocinar, dijo con orgullo, aunque su voz sonó cansada. De diva internacional a mujer olvidada, Gabriela no solo perdió su fortuna, perdió la fe de una industria que ella misma ayudó a construir. 2. Alfredo Adame, el galán convertido en su propio enemigo. Durante los años 90, Alfredo Adame era sinónimo de elegancia y éxito. Galán de telenovelas, conductor estrella y símbolo de poder mediático. Sin embargo, detrás de la sonrisa, el ego comenzó a devorarlo. Tras su divorcio con Vanessa, la guerra se volvió pública. Acusaciones, cheques, propiedades disputadas y palabras que nunca debieron pronunciarse frente a cámaras. En lugar de reconstruir su vida, Adame eligió pelear. Declaró que prefería no trabajar antes que permitir que su ex cobrara su salario. Poco a poco, perdió contratos, amistades y reputación. Las redes lo convirtieron en meme, sus peleas callejeras en espectáculo. Hoy asegura que vive con lo justo, que come gracias a su hija, que ya no tiene casa ni autos. Pero su mayor pérdida no fue material, fue el respeto del público. Alfredo Adame pasó de ser el galán que todos admiraban al hombre del que todos se burlan. Su nombre ya no brilla en los créditos, solo en los escándalos. 3. Ingrid Coronado, vetada por amar y hablar. Su rostro era uno de los más queridos de la televisión mexicana. En Venga la Alegría, Ingrid Coronado transmitía energía, elegancia y cercanía. Pero todo cambió tras su separación de Fernando del Solar. En lugar de compasión, recibió odio. Las redes la señalaron como villana, la prensa la persiguió y las cadenas le dieron la espalda. Cansada de la persecución, abandonó la televisión para cuidar su salud mental. Estaba angustiada, no disfrutaba mi trabajo, confesó. Creyó que sería una pausa breve, pero fue el inicio del silencio. TV Azteca la vetó y cuando buscó trabajo en Televisa, Andrea Legarreta, según rumores, bloqueó su ingreso. Sin espacio en los medios, enfrentó además una batalla legal por los bienes compartidos con su ex. Ingrid pasó del brillo diario en la pantalla al olvido mediático. Sin embargo, su fortaleza permanece intacta. Porque aunque el público la juzgó, ella decidió salvar lo único que no podía perder, su paz. 4. Mario Cimarro, del galán ardiente al silencio absoluto. Su nombre encendía pasiones en todo el continente. Mario Cimarro, el cubano de mirada intensa, conquistó millones de corazones con pasión de gavilanes. Ganaba $50,000 al mes y tenía el mundo a sus pies. Pero lo que lo hacía irresistible también lo destruyó, su temperamento. Detrás de cámaras, las quejas por su carácter explosivo se multiplicaron. Telemundo decidió despedirlo,
y Televisa no quiso contratarlo. Sin ingresos, American Express lo demandó por impago. Sus propiedades fueron embargadas. Lo que antes eran luces se volvió oscuridad. Hoy vive alejado de los reflectores, sin contratos ni portadas. Algunos dicen que eligió el exilio, otros que simplemente se cansó de fingir. Mario Cimarro fue un ídolo y terminó siendo un fantasma del que solo queda la nostalgia. 5. Yadira Carrillo. De joyas y lujos a la sombra del reclusorio. Durante años, Yadira Carrillo vivió un cuento de hadas. Vestidos de diseñador, viajes por Europa y una vida rodeada de políticos y empresarios. Todo gracias a su esposo, el abogado Juan Collado, uno de los hombres más influyentes de México. Pero el día que Collado fue arrestado por lavado de dinero, el castillo de cristal se vino abajo. Las cuentas se congelaron, las propiedades fueron embargadas y Yadira pasó de las alfombras rojas a las visitas en el reclusorio. Volvió a actuar después de 12 años, no por pasión, sino por necesidad. Las redes la atacaron, la llamaron mantenida, pero ella respondió con serenidad. He sido muy bendecida. Hoy vive con discreción, esperando un juicio que podría condenar a su esposo por décadas. La princesa dorada del espectáculo ahora sobrevive en la sombra, intentando recuperar algo más que su estabilidad, su dignidad. 6. Luis de Llano, el productor que destruyó su propio legado. Durante décadas, Luis de Llano fue sinónimo de éxito. Creó fenómenos musicales, lanzó a la fama a decenas de artistas y moldeó el rostro del pop mexicano. Era el genio creativo detrás de Timbiriche, el productor que todo joven soñaba tener. Pero un día, su nombre dejó de representar talento y pasó a ser sinónimo de escándalo. Sasha Sokol, exintegrante del grupo, rompió el silencio y reveló que, cuando tenía apenas 14 años, él, con casi 40, mantuvo una relación con ella. La confesión estremeció al país. Las redes exigieron justicia, los contratos se disolvieron y su reputación se desplomó. Luis de Llano desapareció del mundo público, refugiado entre la vergüenza y el silencio. Su familia contó que cayó en depresión, perdió su matrimonio y su salud se deterioró. El hombre que alguna vez construyó los sueños de toda una generación terminó siendo el protagonista de su peor pesadilla. Porque en el espectáculo, los secretos siempre regresan, y cuando lo hacen, destruyen incluso a los que parecían intocables. 7. Pablo Montero, la voz que se ahogó en sus propios excesos. Pablo Montero representó la esencia del charro moderno, voz poderosa, presencia irresistible y carisma natural. Su ascenso fue meteórico, su caída inevitable. Las adicciones lo persiguieron durante años. Faltó a grabaciones, canceló conciertos y rompió compromisos. Juan Osorio, uno de los productores más influyentes de Televisa, creyó en él y le dio la oportunidad de encarnar a Vicente Fernández en El Último Rey. Pero Montero no llegó al rodaje final, estaba ebrio. Aquella falta fue el golpe definitivo. Desde entonces su carrera se desmoronó. Hoy apenas aparece en pequeños eventos y entrevistas nostálgicas. Sigo luchando contra mis demonios, confesó. La industria lo dio por perdido, pero su voz, alguna vez símbolo del orgullo mexicano, sigue siendo el eco de un talento que no supo cuidarse. 8. Carlos Villagrán, el niño que nunca pudo crecer. En el mundo entero, todos lo conocen como Kiko. Carlos Villagrán fue parte del fenómeno El Chavo del Ocho, una serie que marcó generaciones. Pero detrás de las risas, su vida profesional se volvió una cárcel. Los derechos del personaje no le pertenecían y tras su salida del programa no pudo usar el nombre Kiko legalmente. Viajó por el mundo con imitaciones y presentaciones, viviendo de la nostalgia. Los años lo alcanzaron y los ahorros desaparecieron. Invirtió en negocios que fracasaron, hipotecó su casa y vendió sus pertenencias. Hoy, con más de 70 años, vive sin lujos, con humildad, pero en paz.
Mientras su personaje sigue generando millones por retransmisiones, Villagrán no recibe un solo peso. Aprendió que ser eterno en la pantalla no garantiza sobrevivir en la vida real. 9. Rubén Aguirre, el maestro que murió sin sueldo. Fue el eterno profesor Girafales, el maestro querido de El Chavo del Ocho. Rubén Aguirre era símbolo de respeto, educación y cariño. Sin embargo, tras un grave accidente automovilístico, su salud se deterioró y su cuerpo ya no le permitió trabajar. Sin contratos ni regalías, porque en México no existen derechos de imagen retroactivos, los ahorros se agotaron. Vivió sus últimos años dependiendo de la ayuda de amigos y admiradores. Su esposa también enfermó y las deudas médicas crecieron. En 2016 murió en su casa, sin fortuna ni homenajes masivos. Solo los fanáticos más fieles recordaron su sonrisa. Fue el final silencioso de un hombre que enseñó a reír, pero que el sistema olvidó. 10. Rogelio Guerra, el galán que murió endeudado y olvidado. Durante décadas, Rogelio Guerra fue la imagen del galán perfecto. Protagonizó clásicos como Los ricos también lloran y El derecho de nacer. Su voz, su porte y su elegancia lo convirtieron en una leyenda. Pero un error contractual cambió su destino. Al firmar con TV Azteca en los 90, incumplió su exclusividad con Televisa y fue demandado. Perdió el juicio. La sentencia, pagar 26 millones de pesos. Le embargaron su casa, sus cuentas, incluso las regalías de su sindicato. Obligado a seguir trabajando solo para pagar deudas, su salud se deterioró. En 2014 desarrolló Alzheimer. Murió en 2018 sin voz, sin dinero y con la memoria borrada. La industria lo despidió en silencio, como si nunca hubiera sido su estrella más grande. 11. Carlos Bonavides, del éxito de Huicho Domínguez a la ruina total. El público lo adoró como Huicho Domínguez, el hombre que pasó de pobre a millonario en la ficción, pero en la vida real la fortuna no le duró. Su esposa sufrió complicaciones médicas tras una cirugía estética y él gastó todos sus ahorros para salvarla. Vendió su casa, su terreno en Veracruz, sus autos, sus joyas. Lo perdió todo. Cuando intentó recuperar algo de justicia, abogados corruptos lo estafaron. Hoy renta un pequeño departamento y sobrevive con lo poco que gana. Ayudé al presidente en su campaña. Ahora necesito que él me ayude a mí, suplicó en televisión. El hombre que hacía reír a México terminó llorando frente a las cámaras. Su historia es la más humana, la del amor que cuesta más que el dinero. 12. Carmen Campuzano, deportada de Vogue a los hospitales psiquiátricos. Durante los años 90, Carmen Campuzano era sinónimo de glamour. 3 veces portada de Vogue, musa de diseñadores internacionales. Pero una cadena de tragedias la llevó al abismo. Un accidente automovilístico, una infección y una adicción a los analgésicos. Pronto, la fama se transformó en morbo. La prensa la perseguía, las fotos mostraban su deterioro. Perdió contratos, amigos y su salud mental. Internada varias veces, denunció maltratos y abuso. Su rostro cambió, su vida también. Sin embargo, Carmen decidió no rendirse. Tras años de rehabilitación, regresó sobria, escribiendo y dando conferencias sobre superación. Su belleza ya no está en los espejos, sino en su capacidad de seguir viva después de tocar fondo. 13. Eduardo de la Peña, el cómico que el banco olvidó. Lalo el Mimo fue uno de los rostros más queridos del humor mexicano. Trabajó por más de 4 décadas en cine y televisión, pero su final fue cruel. Durante la pandemia, usó su tarjeta bancaria para una compra y descubrió que había sido víctima de clonación. Le robaron 80,000 pesos, todos sus ahorros. El banco no se hizo responsable y el caso se perdió en los archivos judiciales. Sin trabajo y sin apoyo, vive hoy en condiciones precarias. Los actores no somos ricos, vivimos al día, confesó. Aislado, sin familia cercana, repite como un eco. Solo usé la tarjeta una vez.
Su historia muestra la realidad que nadie quiere ver. Detrás del humor también hay tristeza. 14. Alonso Ancira, el magnate de acero que cayó en desgracia. Fue uno de los empresarios más poderosos de México, presidente de Altos Hornos de México. Su nombre abría puertas, su dinero compraba respeto. Pero en 2020, el imperio de acero se derrumbó. Acusado de lavado de dinero y fraude por la venta inflada de una planta chatarra a Pemex, Ancira fue arrestado en España y extraditado a México. Las imágenes del multimillonario esposado recorrieron el mundo. AMSA entró en crisis, miles de empleados quedaron sin sueldo. Hoy, Ancira enfrenta procesos judiciales, con su fortuna congelada y su reputación destruida. De magnate intocable a símbolo de corrupción, su historia recuerda que ni el acero es indestructible cuando la avaricia lo oxida. 15. Verónica Castro, la diva que eligió el silencio antes que el escándalo. Durante décadas, Verónica Castro fue la reina absoluta de la televisión mexicana. Su sonrisa iluminaba los hogares y sus telenovelas marcaron a generaciones enteras. Sin embargo, detrás de la perfección había cansancio, traiciones y desilusiones que el público nunca imaginó. Después de más de 40 años de carrera, decidió alejarse de los reflectores. Su retiro no fue un adiós planeado, sino una huida silenciosa. Entre rumores de conflictos familiares, disputas legales y escándalos mediáticos, Verónica optó por el aislamiento. Se refugió en su fe y en su familia, cansada de una industria que la explotó y luego la olvidó. Hoy vive lejos del bullicio, en calma, rodeada de recuerdos y del cariño que aún le profesan millones de fans. Su historia es la prueba de que incluso las divas más queridas también pueden cansarse de brillar. Fama, poder, fortuna, nada de eso garantiza un final feliz. Estos 15 nombres brillaron en el cielo del espectáculo mexicano y luego cayeron con la misma fuerza. Algunos fueron víctimas, otros verdugos de sí mismos. Pero todos nos recuerdan que el éxito es un préstamo, nunca un derecho. Cuando se apagan las luces y el público se va, solo queda el ser humano enfrentando su propio reflejo. Tal vez ahí, en esa oscuridad, comienza la verdadera historia, la de quienes perdieron todo y aún encuentran una razón para seguir de pie.